Saludo cordial, amables televidentes e internautas que a esta hora se conectan con la programación del Canal 2, el canal de nuestra gente, y la emisora secanestereo.com. Bienvenidos a su programa Los Colores del Debate, en donde el día de hoy estaremos hablando un tema, teniendo en cuenta la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tuvo cabida el día de ayer, 8 de marzo, Hoy hablaremos con Dora Chamorro, quien es activista, feminista y defensora de los derechos humanos colombiana, y Camila Espíndola, quien es argentina, también activista feminista, y hablaremos un poco sobre este tema. El Día Internacional de la Mujer, el protagonismo del feminismo a nivel Latinoamérica y cuál es esa importancia de estos movimientos, precisamente eso, para la reivindicación de las luchas, teniendo en cuenta la conmemoración de este día que se lleva a cabo, pues, en homenaje a las obreras quemadas en 1908 en una empresa textil en Estados Unidos. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a las invitadas y bueno, para empezar con Dora. Dora, háblanos un poco de ese trabajo, de ese activismo del feminismo que llevas a cabo precisamente aquí en Colombia. Hola, muy buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Pues este feminismo lleva ya 28 años de aprendizaje, de construcción y de construcción de nuevos entenderes la sociedad y cuál es la relación de nosotras las mujeres frente a la construcción de sociedad y qué es lo que nosotras sí queremos que exista como sociedad colombiana, latinoamericana, sociedad internacional. Entonces, en ese sentido, pues me he ido juntando con otras, con muchas, haciendo escuelas de distinto tipo, escuelas con las afro, con las indígenas, con las mujeres de distintas etnias y de distintos pensares, de diversidad sexual, porque las mujeres necesitamos comprender todo ese mundo, todo ese panorama que nos acoge, que nos cobija para poder hacer una defensa de derechos de las mujeres sin centrarse solamente en unos guetos, ¿no? En construir guetos. Creo que algo que nos hemos ido desligando es precisamente en esa construcción de guetos y hemos ido ampliando como el panorama más bien de mirar más al universo de las mujeres como ese universo de la humanidad que somos la mitad de ella. Y también porque nosotros en este construir sociedad lo hacemos desde nosotras, pero también lo hacemos para toda la sociedad, porque tenemos hijos, tenemos abuelos, tenemos padres, tíos, hermanos. En todo sentido, tenemos que nosotras ampliar nuestra mirada frente a esta construcción de nuevas sociedades y de defensa de los derechos de las mujeres. Eso digamos que es un aprendizaje que he venido haciendo con todo este relacionamiento de cantidades de mujeres que cada día nos abrazamos y nos cobijamos. Bien, Dora, hablando un poco con Camila, puedes contarnos también, porque ella, aparte de ser activista, digamos, en las calles y eso, en redes sociales también manejas un activismo en donde procuras también construir ese pensamiento crítico en base a una situación por la cual pasa la mujer, no solo en Argentina, sino a nivel Latinoamérica, ¿no? Quiero que nos hables un poco también de ese trabajo que desarrollas, no solo en las calles, donde debe, digamos, desarrollarse las diferentes luchas para conquistar los diferentes derechos, sino que también has tomado las redes sociales para hacer ese trabajo. Cuéntanos un poco, Camila. En primera instancia, buenos días a toda la audiencia, a vos, Jonathan, gracias por la invitación, también a la compañera Dora. Quisiera hacer una aclaración, si bien vivo en Argentina hace 13 años, soy paraguaya. Y señalo esto porque creo que tiene que ver con esto de la agenda latinoamericana respecto a las realidades feministas y la construcción de la política feminista en ese sentido. Es decir, hay que tener una perspectiva transversal desde el feminismo para pensar las realidades latinoamericanas y también las realidades migrantes.
Entonces, en este mismo sentido, yo retomo, obviamente, que las experiencias en Argentina están muy vinculadas con una lucha que de alguna manera tuvo repercusiones en todas partes. Y creo que en Chile pasó algo muy similar y por eso la lucha feminista acá en Argentina es tan representativa a nivel mundial. La lucha por el aborto fue un derecho conquistado en las calles y también con decisión política, por supuesto, y que fue imprescindible para marcar una agenda que está siendo tema de debate en todas partes. Entonces, en este mismo sentido, y también relacionado al activismo comunicativo que vos señalás que yo hago a partir de las redes sociales, yo soy estudiante de comunicación social. Entonces, pensar la comunicación y pensar los medios desde una perspectiva de género y pensando en las mujeres en un rol protagónico, implica también una posición política. En el feminismo yo llego a partir de una experiencia muy particular, a partir de las experiencias que tenemos que transitar las mujeres, que implica muchísimo dolor, pero también acompañando una lucha que fue dada en un contexto concreto que prendió una discusión muy necesaria en la Argentina. La Argentina es un país muy grande y en ese sentido más federal, te encontrás con muchas diferencias, con muchas dificultades y con muchas decisiones que de alguna manera chocan siempre con las contradicciones. Pero bueno, yo siempre digo que las contradicciones son un poco necesarias y que además son ineludibles. En relación a esto, muchas veces el activismo feminista desde lo comunicacional tiene que estar relacionado con la agenda de lo que sucede y de lo que pasa y de lo que no se ve, porque los medios también construyen de alguna manera esos sentidos de percepción y esos sentidos de percepción son los que hay que deconstruir cuando esos sentidos violentan a las mujeres. Y creo que eso es algo que vimos en el día de ayer. Es decir, recuerdo puntualmente varios comunicados que de alguna manera eran incorrectos y fueron repudiados. Entonces, ese nivel de construcción crítica y también de poder identificar machismos y micromachismos es sumamente importante para la construcción de una sociedad más justa. Precisamente hablando de eso, del feminismo y bueno, las diferentes cuestiones sobre el feminicidio, hay una frase que se habla de que el feminismo incomoda, pero el feminicidio no se habla de esto. ¿Cómo vienen trabajando los diferentes movimientos feministas precisamente para esa lucha de visibilizar que sí hay una problemática verdadera, que sí hay una cuestión crítica en donde a las mujeres se les está asesinando y que no se está hablando sobre esto y en muchos países se disminuyen las cifras o hasta muchas veces ni se habla de esto? ¿Cómo se viene trabajando precisamente para visibilizar esta cuestión en cuanto a los movimientos de mujeres? Dora. Pues nos unimos a la campaña nacional, nosotras desde el territorio, soy de la Comuna 10, y aquí en la Comuna 10 nos hemos ido juntando muchas organizaciones de mujeres, justamente para tratar de trabajar sobre una prevención, la prevención de las violencias y los feminicidios, porque en esta comuna también hemos tenido feminicidios, asesinato de mujeres, violaciones de niñas, engaño de niñas para llevárselas. Entonces, eso nos hace que los juntemos y también tengamos en cuenta la agenda nacional y la agenda internacional de las mujeres. También nos juntamos al llamado que hacen las mujeres kurdas para empezar a trabajar el feminicidio como un genocidio en todos los países, porque en todos los países está sucediendo lo mismo, en todos los territorios están asesinando a las mujeres por ser defensoras de derechos, que son los feminicidios políticos, por ser defensoras de la tierra, del agua, por ser simplemente mujeres de un hogar. Estamos siendo asesinadas las mujeres y las niñas, y cada vez es más horrible los asesinatos. Esto nos mueve y nos ha movido a juntarnos y a pensarnos qué hacer. No, le estamos diciendo, no queremos más cifras de las mujeres muertas, queremos cifras de las mujeres que ha podido salvar el Estado, en las que nosotras hemos podido intervenir para que no haya más feminicidios. Entonces, en eso estamos trabajando, creo que vamos juntando todas nuestras agendas, desde lo local hasta lo internacional. En la Comuna 10, por ejemplo, digamos que la pandemia nos ha traído como este gran reto de juntarnos nosotras en el territorio. Nos habíamos ido del territorio
nos empezamos a dar cuenta cuando nos juntamos y a ver qué pasa acerca de nuestra casa, nuestro barrio, nuestra cuadra, y realmente nos habíamos alejado, pero nos habíamos alejado un poco por las violencias gamonalistas que existen en los territorios, en las comunas, en los barrios. Un poco de eso nos había alejado, pero también nos fuimos a aprender y a tomar muchas más herramientas para volver al territorio, y ahora sí la lucha va a ser mucho más fuerte porque somos más ahora, ¿sí? Antes éramos muy poquitas y hoy hemos encontrado una gran cantidad de mujeres diversas en el territorio, que estamos en esa disposición de trabajar porque no haya una más ni una menos asesinadas, ¿sí? Así que nosotras nos juntamos a todos de las mujeres y creo que vamos creciendo globalmente por nuestros derechos y porque no hayan más mujeres asesinadas, violentadas, violadas, ni niñas maltratadas, igualmente violadas, que es algo que nos está pasando en Colombia. Últimamente las cifras son muy altas de las niñas secuestradas, asesinadas y violadas y masacradas, porque eso es lo que nos ha mostrado este machismo que tenemos y este sistema patriarcal. Hay que erradicarlo definitivamente de la vida de la sociedad, el patriarcado. Bien, Dora tocaba un tema bastante interesante y me da pie para ello, la pandemia. Hay que hablar de la pandemia y creo que es un tema en donde también se habla sobre los feminicidios y eso, que es otra pandemia que se está viviendo dentro de esta, ¿no? Todos estos temas de estar en la casa, estar, digamos, encerrados dentro de una cuestión crítica en donde todo el mundo está, digamos, pensando en qué va a pasar, han crecido los índices de mujeres violentadas por parte de sus familias, de sus parejas, por los hombres como tal, y de esto no se ha hablado. ¿Cuál es el índice? ¿Cómo viene creciendo esta problemática de la pandemia, de los feminicidios, en todo este contexto del COVID? Camila, háblanos un poco sobre ese tema, sobre ustedes, cómo ven la cuestión de la pandemia y el COVID relacionado con todas las problemáticas, con todos los feminicidios que han ocurrido, no solo en esta pandemia, sino a nivel general, sino que esta ha hecho como que se incremente un poco más esas cifras, ¿no? Bueno, de alguna manera las cifras que vos contás y que dan cuenta de la violencia estructural que padecemos las mujeres, a pesar de toda la lucha que venimos gestando, o sea, en Argentina hace varios años que se ha instalado en la agenda el tema del ni una menos, da cuenta, como dije anteriormente, de la violencia estructural y también de que necesitamos respuestas urgentes y concretas. En Argentina se estuvo trabajando mucho lo que es la línea 144, una línea que puede llamar 24 horas para poder avisar de alguna situación de violencia, si necesitas algún tipo de contención. Hubo un caso muy puntual de una chica que llamó y que, bueno, en realidad avisaron de la situación y nadie le ayudó. O sea, fue un femicidio estatal de los más terribles que puede, porque da cuenta de alguna manera de forma explícita del abandono al que estamos las mujeres, a pesar de las políticas que se dan desde el lugar más institucional. Entonces, por eso la puja política no solamente es representativa, que también es sumamente importante, porque eso implica las decisiones políticas que van a marcar la agenda después como políticas de Estado, sino la lucha concreta y de todos los días de la militancia en los barrios, de la militancia en las villas. En relación con esto, la pandemia puso de relieve un montón de cuestiones que dan cuenta de una sociedad sumamente desigual, y desigual en todo sentido, no solamente desde una cuestión de género. Entonces ahí vos tenés que vincular un montón de cuestiones. Fuera de la pandemia, porque es un dato que tengo ahí presente, en el año, durante el periodo de 2015 y 2018, la mayor parte de los femicidios cometidos fueron contra personas migrantes. El mayor porcentaje de esas personas migrantes que fueron víctimas de femicidio eran paraguayas. Entonces ahí vos estás hablando de una realidad muy compleja que también tiene que ver con discutir el tema de la migración desde una cuestión de género. Es muy difícil, porque implica también ver que hay desigualdades de clase de por medio, entonces, sobre todo en el tema de la migración, digo, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la agenda de los femicidios y la pandemia. O sea, hubo un montón de desigualdades que se hicieron de alguna manera
evidentes, que terminaron lo más desnudas posibles, y lo que vimos en ese sentido es que falta un montón por construir, a pesar de toda la lucha que venimos gestando, a pesar de todos los intentos por cuidar más a las pibas, pero me parece que de alguna manera el avance que estamos construyendo se ve, y se ve también en las políticas que estamos viendo. Ahora, ¿son suficientes? No, todavía no alcanza. Tenemos muchísimo más por trabajar, muchísimo más por militar, muchísimas causas más que levantar y muchísimas más banderas por las que seguir construyendo. Entonces, yo pienso, ¿no? De la agenda del aborto no puede de alguna manera estancarse ahí, y creo que no lo ha hecho. Se ha encendido una chispa que se traduce en militancia concreta. Hablando un poco, ya entrando en el tema de los gobiernos como tal, ¿no? Tiene mucho que ver también este contexto de quiénes son las personas que están al frente de cada país, como por ejemplo en Colombia un gobierno que sí ha basado su política en los diferentes asesinatos, no solo de mujeres, sino a nivel general, pero enfoquémonos en el tema de las mujeres. Un gobierno que no se, digamos, como se dice coloquialmente, no se mosquea en cuanto a estos temas para darle visibilización y trabajar para saber qué es lo que está pasando, para tratar de solucionar esta problemática. ¿Cómo es ese trabajo que realizan los diferentes movimientos para que un gobierno tan de ultraderecha como el colombiano y como otros ejemplos como el de Brasil, que tiene a un presidente como Bolsonaro, que digamos basa también esa política a nivel nacional, como pasa en Chile, como en su momento pasaba en Argentina con Mauricio Macri, que había una gran problemática, ya por fortuna hay un cambio de gobierno y hay diferentes leyes que se empiezan a desarrollar. Pero ¿cómo es ese trabajo teniendo en cuenta los gobiernos que están al frente de cada país sobre, digamos, el tema de la mujer, Dora? Bueno, con un gobierno ciego, sordo, mudo, que se contradice todo el tiempo, ha sido muy difícil, ¿no? Que realmente cumpla con unas políticas trazadas para el cuidado de las mujeres. Se firmaron unos acuerdos de paz donde participamos muchas de nosotras, caminamos esos 5 años para la construcción de los acuerdos de paz porque acompañamos muchos procesos. Yo personalmente soy de la Ruta Pacífica, he hecho parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres y nosotras durante 20 años o más estuvimos planteando la solución del conflicto armado en Colombia, que se sentaran todos los grupos armados y el Estado a negociar la paz. Eso se logró de tanto caminar, aunque nos llamaban locas, desadaptadas, que no sabíamos de política. Entonces, seguimos caminando y logramos los diálogos de paz, logramos que se hicieran los acuerdos, pero que este gobierno finalmente recibe este legado tan grande con una comunidad nacional colombiana y unas colectivas de mujeres dispuestas a trabajar por ello, así no nos paguen, pero siempre estamos dispuestas a trabajar por la paz, porque comprendimos muchas de nosotras eso que había pasado y que no conocíamos en los territorios y sobre todo en el campo, esos vejámenes que habían hecho los distintos grupos armados, incluyendo los del Estado, las mujeres negras, campesinas, las mujeres indígenas, las propias campesinas y las mujeres trans que habitan en el campo y trabajan en el campo. Eso nos arrojó un montón de cifras para entender que debíamos trabajar duramente por la paz y logrado esto, debíamos seguir trabajando para que fuese implementada la paz y que cambiara la vida en todos esos territorios, sobre todo para la vida de las mujeres que fueron violadas, masacradas y a las que le quitaron su amor, a las que les quitaron la dignidad, porque los casos son enormes. Yo tuve que escuchar muchos relatos y todavía eso duele, ¿no? Y duele que un gobierno como este no haya tomado esos acuerdos y que los esté desbaratando y los esté, a pesar que diga que es una paz con legalidad,
no es cierto, porque los crímenes y todos los vejámenes y todos los grupos armados volvieron al territorio a asesinar a hombres, mujeres, niñas y niños. Y esto no puede ser una paz con legalidad, y esto no puede ser que un gobierno como este niegue, además, que existen estos grupos armados de la ultraderecha, a los cuales también en las investigaciones se han encontrado que son grupos militares y de la policía, son grupos del Estado. O sea, el mismo Estado está cómplice, por eso no se atreven a tocarlos. ¿Sí? Se habla y se ponen los nombres de guerrilleros, de los ELN, y se habla de todo eso en toda esa masificación política de derecha que existe en Colombia, en todos estos medios amarillistas, pero no se habla del paramilitarismo y los jefes paramilitares que están allí, aún vivos, coleando y asesinando gente. Y a mí me encantaría también que como ciudadanía entendiéramos qué significa ser grupo guerrillero, qué significa ser grupo del Estado armado y qué significan los paramilitares, ¿sí? Que son también grupos distintos que tienen ideas distintas de trabajar en el territorio, de actuar en el territorio, ¿sí? Y que entendiéramos también qué es en ese sentido de por qué se arman teniendo en cuenta todo ese trabajo político, ¿sí? ¿Dónde están esas partes puestas para lograr que en Colombia y en los territorios no se siga masacrando a las mujeres ni violando a las niñas? Camila, tu apreciación sobre el tema de la relación en cuanto al Estado y la lucha de la mujer como tal, precisamente en Argentina. Además de la línea 144, en Argentina tenemos la ley Micaela, que es un enfoque que nos permite formar políticos, o sea, formar a las personas que ejercen algún tipo de cargo político en la cuestión de género. Y es una ley que se luchó un montón para tenerlo y que remite al caso de Micaela, fue un caso de femicidio de una chica que era militante también. Y recientemente, en relación a esto que señalaba recién Dora de los casos donde el Estado es directamente cómplice, y creo que en la generalidad de ellos lo es. Hace poco también hubo acá un femicidio, que fue el caso de Úrsula, que fue una chica asesinada por un policía que tenía un montón de denuncias, había denunciado toda esa situación de violencia, le había dicho a su amiga que estaba en una situación de muchísima vulnerabilidad, que era muy posible que el tipo intentara terminar con su vida. Entonces, me parece que eso da cuenta de todas esas falencias del Estado o de alguna manera ausencias premeditadas en un Estado que pretende ser así. Respecto a, por ejemplo, la situación política en Argentina, el cambio de gobierno, me parece que es lo que decía yo anteriormente. Tenemos que pensar qué es la política en todo caso. Y la política, yo creo que siempre es un balance entre la decisión política de determinado gobernante que nos representa, por eso no todo da lo mismo, pero también de cómo los movimientos sociales, las organizaciones sociales, los movimientos políticos pueden de alguna manera instalar o no instalar determinado tema problemático como parte de la agenda política para que se discuta y sobre todo para que se mejore, porque problemáticas sociales tenemos un montón y el rol del Estado implica de alguna manera eso. O yo creo de alguna manera que por más de que hablé de ausencias anteriormente, el Estado de alguna manera siempre está presente aunque sea con la ausencia. Es decir, no hay que quitarle responsabilidad al Estado porque es de alguna manera el que tiene que intervenir en esas situaciones y es el único que puede hacerlo, además de la militancia de las pibas. Pibas es mujeres en Argentina, por las dudas. Y me parece que esto tiene que ver con un enfoque transversal que tiene que estar sí o sí desde una perspectiva estatal y realmente intervenir. Acá lo que estamos trabajando en Argentina en este momento es una reforma judicial. La reforma judicial es sumamente importante porque el poder judicial en Argentina está muy concentrado y eso de alguna manera termina en decisiones desiguales. Y justamente lo que decía hace poco la vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo dos mandatos también,
es que esa decisión de darle la espalda a las pibas también es del Poder Judicial. Ella hablaba en un contexto de un juicio que le estaban haciendo a ella puntualmente, de dólar futuro, en fin, estaba hablando del Poder Judicial en general, pero también mencionó esta cuestión porque es inevitable charlarlo y porque está en la agenda política argentina. Y eso tiene que ver inevitablemente con el Estado. Esperemos que la lucha a partir de ahora se dé en torno a esa reforma judicial, que es necesaria en un montón de sentidos, también el de género, para que el Estado tenga otro lugar y también para que tenga otro lugar de intervención. De alguna manera, los femicidios responden a muchísimos factores y entre ellos siempre hay una relación de poder. Por eso es tan importante discutir esto de la reforma judicial que se está discutiendo a partir de ahora en la Argentina y que creo que va a ser un tema muy importante de agenda política en general y que de alguna manera nos pone como desafío a los movimientos de mujeres y disidencias para intervenir y para saber qué posición tomar a partir de eso. El movimiento social feminista es un movimiento muy amplio, muy heterogéneo, muy rico en un montón de ideas. Y encontrar esa unidad a veces es complejo, pero creo que podemos hacerlo y sobre todo cuando tiene que ver con un Estado presente desde otro lugar, interviniendo por las pibas y para la integridad de las pibas, por la vida de las pibas. Bueno, yo particularmente pienso que el enfoque tiene que estar anclado en las pibas, porque es la única manera de pensar políticas que estén ahí para ser realmente, para no ser cómplices de toda esta violencia estructural que estamos viviendo y que estamos transitando y que volvemos a lo mismo. Vuelve a hablar de lo mismo, de que a pesar de toda nuestra militancia, que puso en agenda un montón de cosas, siguen pasando femicidios y bueno, eso implica de alguna manera que tenemos un montón de discusiones para seguir dando y eso obviamente habla de la construcción de un movimiento que nació hace un montón y que se sigue construyendo cada día más y que evidentemente no va a errar en ningún paso en el sentido de que sabemos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que impulsar. Por eso yo digo, esa unidad que necesitamos actualmente para pensar esa reforma judicial desde un enfoque de género tiene que estar y espero que lo podamos discutir. Bien. Dora, Camila, agradecerles por la participación en el programa. Lastimosamente, el tiempo en televisión es demasiado corto. Creo que debemos dejar la ventana abierta para un próximo programa y seguir visibilizando esas luchas de los diferentes movimientos de mujeres, seguir mostrando ese trabajo que vienen realizando precisamente para reivindicar esos derechos de las mujeres, en donde para mí es un tema supremamente importante, en donde todos los medios deberíamos estar hablando de estos temas, deberíamos ponerlo en agenda, deberíamos estar pendiente de qué es lo que está pasando con esta situación. Quiero dejar la ventana abierta, como dije anteriormente, para seguir debatiendo estos temas, para seguir conversando con ustedes, Camila, Dora y otras, digamos, activistas feministas a nivel Latinoamérica que puedan participar en el programa precisamente para eso, para conocer un poco sobre qué está pasando a nivel América Latina y así tratar de entender un poco de cuál es esa situación, de cuál es esa lucha, cuáles son esas reivindicaciones por parte de la mujer, precisamente para terminar con esto que es un tema bastante delicado, que son los feminicidios, del cual se debe hablar muy puntualmente porque es algo crítico que pasa no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial, y que muchos gobiernos son cómplices de esto. Esto fue todo por el día de hoy aquí en Los Colores del Debate. Los esperamos en un próximo programa aquí por el Canal 2, el canal de nuestra gente. Tengan buen día.